Muy buenos días a todos. Iniciamos la Escuela de Crecimiento Espiritual de este domingo, 1 de noviembre del 2020, dándole las gracias y la gloria al Padre en el nombre de Jesucristo por su bendita palabra y por la presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones. Vamos a continuar el estudio de los salmos de enseñanza que desde la vez anterior estuvimos comentando a través del estudio del Salmo 119. El día de hoy tenemos por título, para tomar dentro del mismo tema, un título diferente que la vez anterior. El título es ¿qué enseñador semejante a nuestro Dios? Es una pregunta. ¿Qué enseñador semejante a nuestro Dios? Ahora sí lo dije correcto. Continuamos el estudio del libro de los Salmos a través de la hermosa y profunda instrucción que adquirimos por medio del Salmo 119. La vez anterior tuvimos la oportunidad de escudriñar la primera mitad de este salmo desde el versículo 1 hasta el 88, abarcando la mitad de las secciones, 11 para ser exactos, de las 22 que componen este salmo. La ocasión anterior tomamos del Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 45, el título, y serán todos enseñados por Dios, que junto con muchas otras citas mencionadas en la introducción de la clase anterior, nos permitieron entender que Dios el Padre, que Jesucristo, el Maestro y el Espíritu Santo siempre han deseado enseñar a su pueblo las leyes y los mandamientos que le permitieran conocer y poner en práctica la voluntad perfecta de Dios, a fin de agradar al Dios del cielo y de la tierra y de establecer una relación de cercanía e intimidad con su Creador. Hoy iniciaremos confirmando y reforzando esta idea con un título, el cual ya te mencioné, extraído del libro de Job, y vamos a esta cita, Job 36:22, Job capítulo 36, versículo 22, que dice, «He aquí que Dios es excelso en su poder, ¿qué enseñador semejante a él?» Aunque habíamos entendido el deseo y propósito de Dios de instruirnos en todo tiempo, debemos entender también la calidad, las cualidades y las virtudes de aquel que nos quiere enseñar. ¿Qué mejor maestro que Dios mismo? ¿Qué mejor maestro que Dios mismo? El libro de Isaías declara en el capítulo 40, versículos 13 y 14. Búscalo y anota, por favor. Isaías 40, 13 y 14. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? Esto es lo que dice Isaías 40, 13 y 14. Esto que estamos comentando queda demostrado a lo largo de todas las escrituras. En citas contenidas, por ejemplo, en el libro de los Proverbios, en el libro profético de Daniel, o en la primera carta de Pablo a los Corintios. Tomo estos ejemplos para tomar libros de la Biblia de secciones diferentes y en tiempos diferentes, por mencionarte solamente algunas. Y estos libros que menciono dicen cosas como que Dios posee toda la sabiduría y la inteligencia. Dice que la ciencia y el conocimiento vienen de su boca. Esto está en Proverbios. En Daniel dice que Él es el que da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Lo hemos aprendido. Y en Corintios, por ejemplo, dice que lo insensato de Dios, si es que lo hubiera, es más sabio que toda la sabiduría de los hombres. Todos los siervos inspirados por el Espíritu, sin excepción, recibieron esta revelación. El apóstol Juan, en una de las últimas porciones reveladas de las Escrituras, en la primera epístola de Juan, en el capítulo 2, versículo 27, allí el apóstol Juan declara, «Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él». Yo hago una pregunta. ¿Cuándo vendrá el pueblo de Dios a los pies de su maestro? ¿Cuándo vendrá para abrir sus oídos y su entendimiento a la voz del Espíritu? ¿Cuándo vendrá para recibir el consejo eterno revelado en su palabra? El propósito de estas clases es que hoy sea el día en que así sea, al menos en tu vida.
y ojalá en todo el pueblo de Dios. Ruego a quienes no han escuchado la clase anterior que se detengan de oír esta enseñanza y primero escuchen todo lo que escudriñamos la sesión pasada, ya que hoy no voy a recapitular lo visto la vez anterior, dado la amplitud y la complejidad del tema o de los temas contenidos en el Salmo 119. Entonces, retomamos el estudio de este salmo a partir ahorita del versículo 89, en la sección subtitulada con la letra Lamed. Por lo cual pido también a quienes sí escucharon la clase anterior que, de ser necesario, se detengan un momentito en esta grabación para recordar o para leer sus notas, si tomaron nota, y así puedan reubicar el contexto y aún la historia que se desarrolla con respecto al salmista, a sus luchas internas y externas, y a la poderosa respuesta de Dios ante la confianza de su siervo en él. Entonces, si no la escuchaste, te ruego no continúes, escucha la grabación anterior porque están evidentemente conectadas y continuadas, no vas a entender plenamente esta clase. Y si pudiste escuchar la vez anterior y estudiaste con nosotros la palabra de Dios, entonces toma un momento también para recordar o leer tus notas en lo que ya estudiamos, porque no voy a hacer ahorita ya ninguna recapitulación de lo que vimos anteriormente. Entonces vamos a la palabra de Dios. Salmo 119, versículos 89 al 96. Lamed. Vamos a leer lo que está escrito en estos versículos. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Tuyo soy, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. Los impíos me han aguardado para destruirme, mas yo consideraré tus testimonios. A toda perfección he visto fin, amplio sobremanera es tu mandamiento. Salmo 119, 89 al 96. En las secciones anteriores, el salmista, ante el acoso y menosprecio de sus enemigos, levanta un ruego por salvación al único que tiene el poder para salvar, al Dios que lo creó y a quien él, el salmista, ha conocido. Y encuentra en su palabra la fuerza y el consuelo necesarios para ser levantado una vez más de la desesperación. Tuyo soy, sálvame, le dice en estos versículos que leímos. El escritor conoce a Dios y conoce que Él es quien ha hablado la palabra y quien ha dado los testimonios que ahora lo sostienen. Y de forma muy notoria, el salmista hace resaltar en este fragmento que la palabra de Dios es eterna. ¿Qué significa esto? Significa que la palabra de Dios permanece para siempre. Significa que ha quedado testificada y grabada en los cielos. Y que en el tiempo, desde antes de que esta tierra existiera y hasta su fin, la palabra de Dios es. Desde la generación de Adán y de Set, la generación de Abraham y los patriarcas y la generación de Moisés y del pueblo que recibió la tierra prometida, hasta los tiempos en que Jesucristo caminó sobre la tierra enseñando a sus discípulos y hasta los postreros tiempos, los que estamos viviendo hoy, hasta la generación del Espíritu Santo, la palabra de Dios permanece y es firme y es fiel. Por causa de la palabra hablada por Dios, le es revelado al salmista que todas las cosas fueron creadas y subsisten, y por su palabra todo lo que fue creado está a su servicio, al servicio del Dios Todopoderoso. Tú y yo sabemos que Moisés escribió en el Salmo 90, porque lo hemos aprendido y lo hemos cantado. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. La confianza puesta plenamente en la palabra eterna de Dios hace que en medio de la aflicción de este mundo y de la vida, no perezcamos, sino seamos vivificados por ella.
El final de esta sección que leímos nos añade algo maravilloso que eleva aún más la confianza y la dependencia que debemos tener de la palabra de Dios. Y esto es que es perfecta. Pues el salmista encuentra que a toda perfección ha visto fin, es decir, a toda perfección a los ojos del hombre, pero que el mandamiento es amplio sobremanera. Te lo voy a decir en otras palabras. La palabra de Dios es más perfecta que cualquier cosa que nosotros consideremos perfecta. La palabra de Dios es eterna y es perfecta. Amén. Esto fue lo que está contenido en la sección de la letra Lamed. Vamos a seguir leyendo. Ahora vamos a Mem, Salmo 119, del 97 al 104. Leemos. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Salmo 119, 97 al 104. Qué hermoso experimentar la dulzura de la palabra de Dios. Después de leer algunas de las secciones de mayor conflicto para el escritor, miramos que el salmista no se dejó desanimar, no se dejó vencer, sino que volvió sus ojos y su corazón a los testimonios de Dios. Y por ello encontramos en Mem, en esta sección, muchas expresiones de amor y reconocimiento hacia Dios por causa de su palabra. Ya habíamos hablado que el escritor y todos los siervos verdaderos debemos amar la palabra de Dios, pero es muy diferente decirlo a experimentarlo. Te quiero invitar a hacer un ejercicio. Te invito a recordar por un momento aquella ocasión en que al leer la Biblia o al escuchar una cita en una predicación o en las palabras de algún hermano que te ama, sentiste cómo el amor de Dios te llenaba. Esa sensación casi indescriptible de un bálsamo sobre tus heridas, de un abrazo tan caluroso y reconfortante que nunca habías sentido. De poder ver la luz cuando parecía que las tinieblas no te dejaban avanzar más. O de una paz en tu corazón que nada ni nadie te había podido dar. Recuerda por un momento. El salmista grita: cuánto amo tu ley, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca, siempre están conmigo. Hay gran valor para nosotros el tener cerca la palabra de Dios. Cuando ella es tu meditación, cuando aprendes a guardarla y procuras no apartarte de lo que te ha sido enseñado, entonces te vuelves más sabio que tus enemigos, dice este salmo, y aún recibes una mejor y mayor enseñanza que aquella que cualquier enseñador pueda darte. Y eso es lo que yo más deseo hoy, que la palabra te enseñe mucho mejor que yo, y así es. También dice el Salmo que son contenidos tus pies de andar por mal camino, que adquieres inteligencia y aborreces todo camino de mentira. Ojalá apreciemos cada instante de nuestra vida la dulzura de la palabra de Dios. Gloria a Dios. Nun, Salmo 119, del 105 al 112. Gloria a Dios por todas estas reflexiones y enseñanzas que nos está dando el Salmo 119. Vamos a leer Nun. Lee conmigo, Salmo 119, 105 al 112. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Afligido estoy en gran manera. Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Te ruego, oh Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y me enseñes tus juicios. Mi vida está de continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu ley. Me pusieron lazo los impíos,
pero yo no me desvié de tus mandamientos. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. Salmo 119, 105 al 112. Nun. El versículo más conocido de este salmo, y probablemente uno de los más conocidos de las Escrituras, aparece aquí. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La vida del hombre en esta tierra es un camino que inevitablemente debe ser recorrido. ¿Por dónde debo andar? ¿Cuándo debo seguir y cuándo detenerme? ¿Qué hago ante las dificultades que me presenta? Ante cualquier disyuntiva, ¿cómo asegurarme de que escogí correctamente? Todas estas preguntas que menciono se las hace todo ser humano, todo hombre natural. Pero para el Hijo de Dios, especialmente para el espiritual, la respuesta a todas ellas ya ha sido revelada. La palabra de Dios es luz a nuestros pies, es luz que guía nuestro camino. A veces la enseñanza es mucho más sencilla de lo que pensamos, y te la voy a decir. Pueblo de Dios, deja de buscar en el mundo, en el hombre y sus filosofías, y aún en tus propios pensamientos y opiniones, el consejo y la guía para la vida. Toda la sabiduría, toda la inteligencia, todo el conocimiento, todas las respuestas están en la palabra de Dios. El resto del fragmento está lleno precisamente de esas disyuntivas, de esas preguntas que yo mencionaba. Y la respuesta siempre es la palabra de Dios. Dice ahí, afligido estoy en gran manera. La respuesta es, vivifícame conforme a tu palabra. Mi vida está en continuo peligro. Entonces no me olvido de tu ley. Me ponen lazo los impíos, pues yo no me desvío de tus mandamientos. Y aún en la relación con Dios nos da respuestas, porque dice ahí, Señor, ¿cómo sacrifico de tal manera que te agrades? Y la respuesta está ahí, aprendo de tus juicios. Si tenemos la fe y la fidelidad que el salmista tuvo en los mandamientos de Dios, porque él declara que juró y ratificó guardarlos y dijo que se inclinaría a ellos de continuo y hasta el fin. Si tenemos la fe y la fidelidad que el salmista tuvo en los mandamientos de Dios, podremos también declarar que sus testimonios son nuestra heredad. No nos faltará nada. Seremos enriquecidos y que son el gozo de nuestro corazón. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119 del 105 al 112. Nun. Vamos a leer ahora el fragmento contenido en Samek. Y este está en el Salmo 119 del 113 al 120. Leemos la palabra del Señor. Aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley. Mi escondedero y mi escudo eres tú, en tu palabra he esperado. Apartaos de mí, malignos, pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. Susténtame conforme a tu palabra y viviré, y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Sosténme y seré salvo, y me regocijaré siempre en tus estatutos. Hollaste a todos los que se desvían de tus estatutos, porque su astucia es falsedad. Como escorias hiciste consumir a todos los impíos de la tierra, por tanto yo he amado tus testimonios. Mi carne se ha estremecido por temor de ti, y de tus juicios tengo miedo. Salmo 119, 113 al 120. Samek. La palabra de Dios va conformando día a día nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar, de hablar y de actuar. Es la transformación a la que el apóstol Pablo se refiere en muchas ocasiones en sus cartas. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso está en Romanos 12:2. Pablo también escribió, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios.
Segunda de Corintios 7:1. Te menciono una más. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Esto está escrito en Tito 3, versículos 3 al 5. Repito las citas para los que anotan. Romanos 12:2, Segunda de Corintios 7:1 y Tito 3, del 3 al 5. El salmista se siente cada vez más alejado de las costumbres y deseos del hombre natural y del mundo. Y se siente cada vez más cerca de Dios a través de su palabra, porque dice ahí que él aborrece la hipocresía y la astuta falsedad. Él desea que los malignos se aparten de él, sabe que Dios desdeña a los que se desvían de sus estatutos y consume a los impíos de la tierra. Pero también sabe que a los que aman su ley y sus testimonios, y a los que esperan en sus mandamientos y los guardan, Dios y su palabra son su escondedero y su escudo. La palabra los sustenta, viven y no son avergonzados, y se regocijan en la salvación de sus estatutos. El escritor reconoce que todo lo que sucede con los impíos no es para burla o para su deleite, sino que los juicios del Señor hacen estremecer su carne por temor de Dios, y dice él que tiene miedo de sus juicios. Malaquías 3:18 dice, Malaquías 3:18, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. La vida del hombre, a la luz de la palabra, es lo que marca esa diferencia que dice Malaquías. Yo solo pregunto muy sencillo, ¿de qué lado vas a estar? Siguiente sección que vamos a estudiar. Ayin o Ayin. Salmo 119 del 121 al 128. Vamos a leerla primero. Dice la palabra del Señor. Juicio y justicia he hecho. No me abandones a mis opresores. Afianza a tu siervo para bien. No permitas que los soberbios me opriman. Mis ojos desfallecieron por tu salvación y por la palabra de tu justicia. Haz con tu siervo según tu misericordia y enséñame tus estatutos. Tu siervo soy yo, dame entendimiento para conocer tus testimonios. Tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Por eso he amado tus mandamientos más que el oro y más que oro muy puro. Por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas y aborrecí todo camino de mentira. Ayin, Salmo 119 del 121 al 128. Pon atención a lo que voy a decir. Las bienaventuranzas de Mateo 5 nos enseñan que son bienaventurados los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los de limpio corazón, los pacificadores y los que padecen persecución por causa de la justicia. ¿Quién determina quién es bienaventurado? Dios, que conoce todas las cosas. En el capítulo 7 del mismo Evangelio de Mateo, Jesús también enseña que con el juicio que juzgamos, seremos juzgados, y con la medida que midamos, seremos medidos. ¿Quién estableció tales leyes? Dios, que juzga todas las cosas. Nehemías le rogó al Señor, y esto está escrito en Nehemías 5:19. Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Nehemías 5:19. ¿Quién puede saber que esto que Nehemías rogó al Señor fue verdad? Dios, que todo lo ve. En esta sección del Salmo, el escritor le ruega a Dios por salvación de sus opresores de una forma muy especial. Le pide que recuerde
lo bueno que ha habido en él. Te repito, le pide a Dios que recuerde lo bueno que ha habido en él. ¿Significa esto que el salmista nunca había hecho algo malo? De ninguna manera. Él mismo había declarado que se había descarriado en algún momento, y en el propio salmo, en este propio fragmento, ruega por la misericordia de Dios y ruega que le dé entendimiento para seguir avanzando, para seguir conociendo más. Pero al igual que Nehemías, el salmista sabe que Dios lo había rescatado y que Dios lo estaba perfeccionando y que Dios conoce el corazón, los pensamientos y las obras de todos los hombres y de su siervo, y que Dios paga a cada uno según su obra. Además, el salmista se ha esforzado por guardar la ley de Dios y por hacerlo recto delante de sus ojos. Tú y yo sabemos algo: nadie puede engañar a Dios. El escritor declara: justicia y juicio he hecho, he amado tus mandamientos más que oro muy puro, estimé rectos tus mandamientos sobre todas las cosas y aborrecí todo camino de mentira. Esto es lo que el salmista le expresa a Dios en su ruego. Dios es justo y recompensa al que obra en justicia conforme a su palabra. Y repito esta idea: Dios es justo y Él recompensa al que obra en justicia, es decir, al que obra conforme a su palabra. No te canses de obedecer los mandamientos de Dios. Por loco, por ridículo o por radical que al mundo y a los hombres les parezca, al final del día tú siempre debes preguntarte: ¿a quién agradé con mis acciones? ¿A Dios o a los hombres? Te dejo también esta reflexión. Vamos ahora a P. Salmo 119, del 129 al 136. Leemos lo que está escrito en la palabra de Dios. Maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Mi boca abrí y suspiré porque deseaba tus mandamientos. Mírame y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre. Ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Líbrame de la violencia de los hombres y guardaré tus mandamientos. Haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo y enséñame tus estatutos. Ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. Salmo 119, del 129 al 136, esto es P. Todo siervo de Dios que está siendo perfeccionado por la palabra llega a un momento en que no puede solamente recibir o retener lo que Dios le ha hablado y lo que Dios le ha enseñado, sino que la palabra misma y el Espíritu de Dios ponen en su corazón la necesidad de exponer todo aquello en que ha sido instruido. Pone la necesidad en el corazón de acercarse a otros para decirles lo que Dios desea de ellos y también lo que Dios desea para ellos, y de manifestarles la verdad. El salmista mira con dolor y aún con lágrimas, dice ahí al final, la condición de los que le rodean, violencia entre los hombres y mirar que no guardaban la ley de Dios. Él desea que otros puedan tener ese encuentro con Dios a través de lo que el Señor ha hablado, porque la palabra, dice este fragmento, es maravillosa, alumbra y hace entender a los simples, es deseable, ordena los pasos del hombre y no deja que la iniquidad se enseñoree de él. Lo libra del mal y hace que resplandezca su rostro. Es decir, la palabra nos acerca a la presencia de Dios. Entre más nos acercamos al rostro de Dios y a escuchar su voz, no solamente somos llenados y saciados nosotros, sino que nuestra copa rebosa y de nuestro interior fluyen ríos de agua viva por el Espíritu Santo. Y nuestra boca habla de lo que abunda en nuestro corazón. ¿Te has preguntado por qué a veces no puedes hablarle a alguien de Dios, o no sabes qué decir, o te da pena? Sin hacerte sentir mal, te quiero decir que esa es una marca de la falta de conocimiento de la palabra de Dios. La invitación
que el Espíritu, el Salmo y yo te hago hoy es a enamorarte de la palabra de Dios, a alimentarte de ella cada día. Y verás cómo el Espíritu te recordará todas las cosas que has aprendido y las palabras fluirán de tu boca como un río de bendición y como un río de alabanzas a Dios, y testificarás de la verdad para salvación de las almas y para gloria de Dios y del reino de Jesucristo. Ahí al final, o más bien no, al principio en el 130, dice en este salmo: la exposición de tus palabras alumbra, dijo el salmista. Es tiempo de que la iglesia resplandezcamos en medio de un mundo en tinieblas con la luz de la palabra. La exposición de tus palabras, Señor, alumbra. Gloria a Dios. Ese fue P. Vamos a continuar. Siguiente fragmento, Tzade. Salmo 119, 137 al 144. Tzade. Dice la palabra de Dios: justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles. Mi celo me ha consumido, porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. Sumamente pura es tu palabra, y la ama tu siervo. Pequeño soy yo y desechado, mas no me he olvidado de tus mandamientos. Tu justicia es justicia eterna, y tu ley la verdad. Aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Justicia eterna son tus testimonios. Dame entendimiento y viviré. Tzade, Salmo 119 del 137 al 144. Dios es celoso. Y permíteme aclarar que no es solamente una característica de Dios, sino que es su nombre. Éxodo 34, 14 dice: porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Éxodo 34, 14. El Señor no dejó las Escrituras como un libro más, o como el contenido filosófico de alguna religión. Su palabra es viva y eficaz. Es la expresión de la voluntad de Dios para con los hombres. Es el testimonio entregado para conocer y entender que Él es el único Dios verdadero. Es la manifestación del anhelo celoso del Espíritu porque su pueblo y sus hijos estemos para siempre con Él. Santiago capítulo 4 versículo 5 dice: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Santiago 4:5. El Santo Consolador, a través del apóstol Pablo, nos invita en Efesios 5:1 a ser pues imitadores de Dios como hijos amados. Efesios 5:1. El salmista expresa que la palabra de Dios es justa y recta. Amén. Que es fiel y sumamente pura. Amén. Y que es verdad. Amén. Si dejamos que la palabra haga su obra en nosotros, entonces nosotros seremos llenos de todas esas virtudes que Dios quiere en su pueblo. Seremos también justos y rectos. Amén. Seremos también fieles y puros. Amén. Y andaremos en la verdad. Amén. Pero añade un elemento muy importante este pasaje, este fragmento del Salmo, el cual nos ayudará a permanecer en Dios, a permanecer en su palabra y en la práctica de todos los valores espirituales y morales deseables para Dios en su pueblo. ¿Cuál es este elemento? El celo que me consume. Como Dios que es celoso y el Espíritu Santo quien nos anhela celosamente, seamos también nosotros celosos de guardar la palabra de Dios en toda nuestra vida. Tito 2, versículos 12 al 14, Tito 2, versículos 12 al 14 dice que enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad
y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Tito 2, 12 al 14. El verdadero pueblo de Jesucristo, por el cual se dio a sí mismo para redimirlo y para purificarlo, para hacerse un pueblo para sí. El verdadero pueblo de Jesucristo es un pueblo celoso de buenas obras, es un pueblo con celo de Dios. Y quiero terminar esta sección declarando lo que declaró el apóstol Pablo en 2 de Corintios 11, 1 y 2. Porque ahí está de nueva cuenta el celo, pero está la razón por la cual Dios quiere que seamos celosos, porque Él quiere que nos presentemos limpios, puros, santos delante de Dios. 2 de Corintios 11, 1 y 2. Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. 2 de Corintios 11, 1 y 2. Gloria a Dios. Siguiente sección, Cof. Salmo 119, del 145 al 152. Cof. Leemos lo que está escrito en la palabra. Clamé con todo mi corazón, respóndeme Jehová y guardaré tus estatutos. A ti clamé, sálvame y guardaré tus testimonios. Me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. Oye mi voz conforme a tu misericordia. Oh Jehová, vivifícame conforme a tu juicio. Se acercaron a la maldad los que me persiguen, se alejaron de tu ley. Cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Hace ya mucho que he entendido tus testimonios, que para siempre los has establecido. Salmo 119, 145 al 152. Cof. A lo largo de todo el Salmo hemos encontrado un término que aparece constantemente. Quizá lo hayas notado. ¿Cuál es este término? Vivificar. Vivificar. Esta palabra en hebreo es chayá. Chayá. Y significa vivir. Y de forma causativa, revivir. Aparece 10 veces en el Salmo 119, expresando de muchas formas: vivifícame según tu palabra, vivifícame en tu justicia, vivifícame conforme a tus juicios, vivifícame conforme a tu misericordia, tú me vivificarás. Pero esta palabra también se traduce una vez más en el Salmo 119, 37 como avivar. No vivificar, sino avivar. Y también en citas como Habacuc 3:2, que tú conoces, que dice: aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. Habacuc 3:2. Traducida de esta manera, avivar, es quizá más conocida o entendible para nosotros. ¿Cuántas veces no le hemos pedido al Señor un avivamiento? En la iglesia de estos tiempos es una petición muy común delante de Dios. Pero, ¿qué debemos hacer para recibir un avivamiento genuino de parte de Dios? Esta sección nos ayuda a comprenderlo. El salmista habla de una combinación victoriosa que mueve la mano de Dios a favor nuestro: la oración y la palabra. Clamar con todo nuestro corazón, esperando la respuesta de Dios, dice ahí. Clamar a Él por su salvación. Velar, pues el escritor habla de que se pasaba la noche entera clamando y esperando la palabra de Dios, anticipando sus ojos a las vigilias de la noche y anticipándose al alba, es decir, al amanecer, rogando que Dios oyera su voz, porque el salmista sabía que Dios es un Dios cercano. Pero al mismo tiempo usaba este tiempo de búsqueda del Señor y este tiempo de intimidad con Él para meditar en sus mandatos y guardar sus testimonios y entender que Dios los había establecido para siempre. Te hago una pregunta. ¿Puede un siervo o un pueblo,
una iglesia que no ora y no estudia las Escrituras, ser avivado? Difícilmente, porque Dios aviva su obra con propósitos de parte suya. Y si su pueblo no está dispuesto, si su pueblo no sacrifica a Dios su vida, su tiempo y sus recursos, si su pueblo no está preparado en oración y palabra para ser usado por Dios, no habrá avivamiento. En pocas palabras, sin oración y palabra no hay avivamiento. No importa que hagamos reuniones de avivamiento. No sirve buscar solamente manifestaciones externas si no hay una verdadera transformación interna. Sin oración y palabra no hay avivamiento. Si la iglesia permanece en las costumbres de este mundo o en sus propios deseos y estrategias y no comprende, como leímos, que Dios estableció para siempre su palabra, que no necesita ser ayudada o modernizada o adaptada a los tiempos, sino que nosotros somos quienes debemos alinear nuestro corazón y voluntad a lo que Dios ya determinó. Si no entendemos esto, no seremos avivados. Sin oración y palabra no hay avivamiento. El único que puede traer el fuego genuino del avivamiento es Dios. Y la forma de encontrarnos con Dios es a través de la oración en el Espíritu Santo y de la palabra que Él mismo inspiró. Dice Hebreos 12, 12 y 13. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. El pueblo de Dios tiene que volver a la oración y a la palabra. Hebreos 12, 12 y 13. Dice otra cita, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Estas son palabras de Pablo a Timoteo. Ahorita te digo la cita. Pero en este mismo pasaje, en este mismo contexto, le dice cuál es la forma de avivar el fuego del don de Dios que estaba en él, que estaba en Timoteo. Y le dice Pablo, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Retén la forma de las sanas palabras. También le dice, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y finalmente más adelante le dice, en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de todas estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Segunda de Timoteo 1, leí el versículo 6, 13 y 14 y segunda de Timoteo 2, 20 y 21. Repito, para los que anotan, segunda de Timoteo 1, 6, 13 y 14 y del capítulo 2, versículos 20 y 21. Sin oración y palabra no hay avivamiento. Resh, Salmo 119, del 153 al 160. Vamos a leer. Mira mi aflicción y líbrame, porque de tu ley no me he olvidado. Defiende mi causa y redímeme. Vivifícame con tu palabra. Lejos está de los impíos la salvación, porque no buscan tus estatutos. Muchas son tus misericordias, oh Jehová, vivifícame conforme a tus juicios. Muchos son mis perseguidores y mis enemigos, mas de tus testimonios no me he apartado. Veía a los prevaricadores y me disgustaba, porque no guardaban tus palabras. Mira, oh Jehová, que amo tus mandamientos, vivifícame conforme a tu misericordia. La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Resh, Salmo 119, 153 al 160. La sección de Resh nos vuelve a dar revelación respecto a la obra eterna de Jesucristo. El salmista observa que la condición natural del hombre es de aflicción, es de impiedad, es de prevaricación. Aquí el término prevaricación es bagad, se refiere a los que actúan de manera encubierta como pillos.
Y la condición natural del hombre, dice este fragmento, es de no guardar las palabras de Dios. Y el salmista encuentra que solamente a través de los mandamientos y estatutos del Señor, esta condición puede ser cambiada, porque en ellos se encuentra libertad, defensa, redención y salvación. No por obras que él haya hecho. Encuentra libertad, defensa, redención y salvación, repito. No por obras que él haya hecho, sino por las misericordias de Jehová, que dice, son muchas. Efesios 2, del 4 al 9 dice, pero Dios, que es rico ¿en qué? En misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Eso está escrito en Efesios 2, del 4 al 9. Libertad, defensa, redención, salvación. Es lo que el salmista encontraba en la palabra de Dios. Y es lo que tú y yo sabemos que tenemos en la palabra de Dios, que tenemos en Cristo Jesús. Primera de Corintios 1:30 dice, Primera de Corintios 1:30, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Primera de Corintios 1:30. Estoy comprobando que Cristo es todo esto que el salmista encontró en la palabra. Finalmente te leo una cita más. Primera de Juan 2, del 1 al 3 dice, Primera de Juan 2, 1 al 3. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Comprobamos que sin lugar a dudas, Dios cumplió la obra de libertad, defensa, redención y salvación por medio de su Hijo Jesucristo, y que es por su gran misericordia y gracia que la hemos recibido. La Biblia entera, desde Génesis hasta el Apocalipsis, habla de Jesús y habla de la obra perfecta que Él ha hecho para reconciliarnos con Dios y para establecer el único camino por el cual los hombres podemos estar de nueva cuenta en comunión con el Padre y que podamos participar de su gloria de la cual habíamos sido destituidos. Es solamente por medio de Jesús, el Cristo. Él nos ha dado libertad del pecado y de la muerte. Él es el único mediador entre Dios y los hombres y nuestro abogado. Él es el justo redentor que a precio de sangre pagó por nosotros injustos para llevarnos a Dios. Él es el único y suficiente Salvador. Jesús, Jesús, Jesús. Por ello es indudable que el salmista afirma al final de esta sección que la suma de tu palabra es verdad. La suma de toda la palabra es Cristo y Él es la verdad. Por ello, aprendamos, vivamos y prediquemos con la palabra y con el ejemplo toda la palabra de Dios, desde el principio hasta el fin, porque toda ella nos llevará siempre a la verdad, a Cristo Jesús. Gloria a Dios. Esto es lo que contiene Resh. Sin. Salmo 119, del 161 al 168. Leemos. Príncipes me han perseguido sin causa, pero mi corazón tuvo temor de tus palabras. Me regocijo en tu palabra como el que halla muchos despojos.
La mentira aborrezco y abomino, tu ley amo. 7 veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Tu salvación he esperado, oh Jehová, y tus mandamientos he puesto por obra. Mi alma ha guardado tus testimonios y los he amado en gran manera. He guardado tus mandamientos y tus testimonios, porque todos mis caminos están delante de ti. Salmo 119 del 161 al 168. Sin. Cuando experimentamos lo que el salmista pudo ver y sentir de parte de Dios a través de su palabra, cuando tú y yo experimentamos esto, entramos en una vida de comunión y de constante cercanía con el Señor. Te lo digo en otras palabras, ya no podemos alejarnos de Él. Ya no hay ninguna circunstancia lo suficientemente difícil para separarnos del gran amor de nuestro Dios. Y nuestra vida se vuelve al regocijo y se vuelve a las alabanzas por las grandes obras, por las infinitas misericordias y maravillas de Dios y sus testimonios. Su palabra es nuestro deleite. El temor a la palabra de Dios, dice aquí, el amor por su ley, la paz recibida a causa de entender los justos juicios de Dios y el saber que todos los caminos del hombre están delante del Señor. Te repito esto, el temor a la palabra de Dios, el amor por su ley, la paz recibida a causa de entender los justos juicios de Dios y saber que todos los caminos del hombre están delante del Señor, han hecho que el salmista sea afirmado y fortalecido en la fe, en la confianza y en la esperanza en la palabra de Dios. El conocimiento de la palabra y la práctica constante de la oración y del clamor llevan también a una vida de alabanza permanente, porque dijo el salmista, 7 veces al día te alabo. Te repito esta idea, el conocimiento de la palabra y la práctica constante de la oración y el clamor llevan también a una vida de alabanza permanente. 7 veces al día te alabo, Señor. La vida de alabanza reconoce en todo tiempo a Dios, sea día bueno o sea día malo, sea una circunstancia fácil o una circunstancia difícil. Siempre estamos, como dice en Efesios 5:20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y declarando, como dice en Romanos 8, 38 y 39, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Efesios 5:20 y Romanos 8, 38 y 39. Hace un momento expresé que sin palabra y oración no hay avivamiento. Ahora también puedo afirmar al leer este fragmento que sin palabra y oración nunca podremos presentar una alabanza perfecta delante de Dios. Sin palabra y oración no hay avivamiento. Pero también sin palabra y oración nunca podremos presentar una alabanza perfecta delante de Dios. Imagínate lo que va a suceder en tu vida, en tu matrimonio, en tu casa, en la iglesia, en el pueblo de Dios, si nos volvemos a la palabra, a la oración y a una vida de alabanza delante de Dios. Entonces veremos el gran avivamiento que Dios traerá. Tau. Salmo 119, del 169 al 176. Hemos llegado a la parte final de este salmo. Vamos a leer. Llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová. Dame entendimiento conforme a tu palabra. Llegue mi oración delante de ti. Líbrame conforme a tu dicho. Mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñes tus estatutos. Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Esté tu mano pronta para socorrerme, porque tus mandamientos he escogido. He deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Viva mi alma y te alabe.
y tus juicios me ayuden. Yo anduve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Salmo 119, del 169 al 176. Y con esto terminamos la lectura del Salmo 119. Tau. La última sección de este salmo establece un resumen o conclusión para toda la revelación que el escritor pudo recibir de parte de Dios. No sabemos si este salmo fue escrito durante un periodo breve de tiempo o si fue escrito a lo largo de toda la vida del salmista, pero sí podemos entender que cuando entramos en una vida de búsqueda de Dios y de anhelo por sus mandamientos, comenzamos a cumplir todo aquello que le agrada a Dios y que Él está buscando. ¿Qué es esto? Siervos que clamen delante de Él en todo tiempo. Hijos de Dios que estén de continuo escudriñando la palabra para adquirir entendimiento y ser enseñados. Un pueblo que experimente la verdadera libertad que los dichos de Jehová le traerán. Labios que rebosen de alabanza porque su corazón está lleno de los mandamientos de Dios y de su justicia. Es justo alabar a Dios. Un pueblo que ha entendido que la mano de Jehová está pronta para socorrerle cuando el pueblo escoge por encima de todo sus mandamientos y se deleita en su ley. Viva mi alma y te alabe, declara el salmista. El siervo de Dios verdadero sabe que la palabra de Dios trasciende los tiempos y las circunstancias, que es eterna y permanece para siempre, y que poner su confianza en ella es vida eterna y vida abundante sobre esta tierra. El siervo de Dios verdadero también sabe finalmente que a través de la palabra Dios nos dice que nos ama y que desea estar para siempre con nosotros, porque Él vino a rescatar lo que se había perdido. Y sí, nosotros le buscamos, pero Dios vino a buscarnos primero a nosotros, porque en esto consiste el amor de Dios, en que nosotros le amamos, pero porque Dios nos amó a nosotros primero. Por ello, Dios nos ha dejado su palabra, sus mandamientos y sus leyes, porque solamente a través de ellas conocemos a Jesucristo. Y a través de Jesucristo es la única manera que podemos llegar al Padre. Bendigo la palabra de Dios. Bendigo la palabra de Dios. Bendigo tu palabra, Señor. Quiero terminar, y usé este último fragmento de Tau como conclusión a la enseñanza del Salmo 119, no solamente al fragmento, pero quiero terminar repitiendo el ejercicio que hice la vez pasada y que te pedí que si deseabas también lo hicieras. De cada uno de los fragmentos, ¿qué quedó en tu corazón? ¿Qué es la palabra de Dios para ti? Voy a retomar las 11 cosas que yo había dicho la vez pasada y lo voy a complementar con 11 expresiones, con 11 palabras o frases en estas otras 11 que vimos hoy, de lo que quedó en mi corazón que la palabra de Dios es para mí y que de alguna forma resumen lo que es la enseñanza del Salmo 119. La palabra de Dios es para mí bienaventuranza, camino limpio, es mi consejera, es mi decisión, mi temor y mi amada. La palabra de Dios es fiel, es mi porción, es mi necesidad, me hace íntegro y es mi salvación. La palabra de Dios es eterna y perfecta, es dulce, es lámpara y luz, me hace estremecer. Es mi justicia, es maravillosa y deseable, es mi celo, es avivamiento. La palabra de Dios es redención y libertad, es alabanza. Tu palabra, Señor, es la vida para mí. Esta es la enseñanza del Salmo 119. Gloria a Dios. Dios te bendiga. Gracias, Señor. Vamos a continuar estudiando los salmos, porque yo estoy seguro que al igual que yo, han llenado tu vida de gran manera. La próxima semana vamos a estar estudiando
Otro contenido en los salmos que es constante, que hay bastantes salmos que hablan de ello, y son salmos que hablan de un proceso que tiene varias partes. Vamos a estudiar salmos de lamento, arrepentimiento y confianza. Es todo un proceso, no son salmos por separado, son salmos de lamento, arrepentimiento y confianza. Para que puedas conocer el contenido de este tipo de salmos, quiero que por favor leas en casa estos salmos. Te voy a dar 5, ojalá los leas todos, porque a veces dicen, es mucha tarea, ¿verdad? Como dicen en la escuela. Para mí, al revés, entre más pudiera yo estar en la palabra de Dios, lo prefiero. Entonces, son 5 salmos que quiero que leas con respecto a los salmos de lamento, arrepentimiento y confianza. Es el Salmo 13, 25, 38, 40 y 69, 6-9. Les repito, para estudiar la próxima semana salmos de lamento, arrepentimiento y confianza, por favor lean el Salmo 13, el Salmo 25, el Salmo 38, el Salmo 40 y el Salmo 69, 6-9. Ahora, dentro de los mismos salmos de lamento, arrepentimiento y confianza, existe unos salmos que a veces al clasificarlos separan. Yo prefiero hablar de ellos en este mismo tema, que se conocen usualmente como salmos imprecatorios. Son salmos precisamente de lamento delante de Dios por causas injustas, por cuestiones violentas, dolorosas, y el propio salmo, los salmos imprecatorios, tienen un contenido más fuerte, tienen una forma de estar escritas, de estar expresadas, con un contenido que es aún más difícil en su lectura, en el sentido que lo lee uno y dice, ¿qué palabras tan duras están escritas aquí? Vamos a estudiarlos también y vamos a entender la razón de por qué están escritos así, estos salmos imprecatorios que son durísimos, y la importancia para nosotros hoy de también leer y estudiar este tipo de salmos, que usualmente muchos se los brincan. Para estudiar los salmos imprecatorios vamos a leer 3, el Salmo 94, el 109 y el 137. Repito, salmos imprecatorios, Salmo 94, Salmo 109 y Salmo 137. Tú verás que al leer primero los de lamento, arrepentimiento y confianza, vas a ver que aunque pudieran tener ideas o contenidos similares, los salmos imprecatorios llevan más allá el clamor, llevan más allá el reclamo por causas justas delante de Dios. Y por ello te pido que los leas separados. De hecho, por eso escogí de los de lamento, salmos, digamos, de las primeras partes de los salmos, y de los imprecatorios en la última parte de salmos, para que aunque los leyeran en el orden exacto, de todos nos lean primero los de lamento y después los imprecatorios. Bueno, esto es lo que vamos a estar estudiando. Ya me están dando ganas de empezar a hablarte de ellos, pero no corresponde. Entonces, pues vamos a terminar. ¿Queda entonces claro? Bueno, les repito, porque sé que algunos anotan, por si les faltó. Queda de tarea Salmo 13, 25, 38, 40, 69, 94, 109 y 137, para que conozcas lo que son los salmos de lamento, arrepentimiento y confianza, y también conozcas los salmos imprecatorios, y los vamos a englobar en un mismo tema. Y si Dios quiere, podremos darlo en una clase, pero pues no se los puedo asegurar. Muy bien, vamos ahora al aprendizaje de los textos. Quedamos en esta semana de estar estudiando Juan 1, 11 y 12. Y teníamos de repaso Juan 1, del 1 al 4, ¿verdad? Son las dos citas que en ese mismo capítulo estuvimos aprendiendo y repasando. Entonces, ponte de pie y vamos a repetir todos juntos lo que está escrito en la cita de aprendizaje. Todos juntos, Juan 1, 11 y 12.
A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1, 11 y 12. Ahora vamos a la de repaso. Juan 1, del 1 al 4. De nueva cuenta la digo con calma, con detenimiento. La voy a repetir lo más tranquilo posible. Porque sé que por su manera en que está escrita es un poquito más difícil de aprender, pero es muy hermoso el contenido. Y entonces repasamos todos juntos Juan 1, del 1 al 4. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Juan 1, del 1 al 4. Muy bien. Bueno, espero haberlo dicho con suficiente pausa, y habrá quien diga, lo hubieras dicho más rápido porque ya me trabé. Bueno, cada quien tiene su ritmo, pero lo importante es que continuemos esforzándonos en aprender la palabra de Dios. Y si después de estudiar el Salmo 119 te sigues resistiendo a aprender los textos, perdóname, pero no aprendiste nada del Salmo 119. Bien, ahora les voy a decir el nuevo texto de aprendizaje para esta semana. Se encuentra allí mismo en el Evangelio de Juan, en Juan 7, 38 y 39a. Vamos a aprender ahí del 39 hasta donde dice que creyesen en Él. Pero vamos a leerlo todos juntos. Juan 7, 38 y 39a. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Juan 7, 38 y 39a. Entonces queda de tarea esta cita y de repaso Juan 1, 11 y 12 que aprendimos esta semana. Bueno, vamos a terminar esta clase. Ya están listas las tareas y ya estamos preparados para estudiar la palabra de Dios esta semana. Gloria a Dios por todo lo que hemos aprendido y porque ojalá pudiéramos estudiar todos los salmos de enseñanza, pero lo que hemos aprendido de este Salmo 119, en verdad que ha sido vida para mí, ha sido vida para ti y ha sido vida para su iglesia. Le doy las gracias al Señor por ello, porque es su palabra. Nosotros solo somos siervos, instrumentos suyos, pero la palabra es de Dios, la gloria es de Dios, hoy y para siempre. El Señor te bendiga.